Cerrado el primer bloque temático de Relaciones Internacionales y abrimos el siguiente. Exactamente, es el momento de empezar a debatir economía y finanzas, y los primeros 2 minutos en este caso para que expongas son para Nicolás del Caño. Muchísimas gracias. Mauricio Macri llegó prometiendo pobreza cero, pero se va con 4 millones de personas que han caído debajo de la pobreza. Justamente en estos 4 años hubo ganadores. Los grandes bancos ganaron por mes el equivalente al salario de más de 600.000 trabajadoras y trabajadores. Las empresas privatizadas de luz y de gas y las petroleras, las que te arruinaron con los tarifazos, tuvieron una ganancia el año pasado de $6 millones por día. El pueblo trabajador no tiene por qué pagar esa fiesta. Creemos que la fuga de capitales es uno de los principales problemas que tiene el país. Por eso proponemos una banca estatal única, gestionada por sus trabajadoras y trabajadores, y quisiéramos saber qué piensan los candidatos de la oposición, cómo van a resolver este problema de la fuga de capitales, que además trae la amenaza de nuevas devaluaciones y golpes de mercados que van a arruinar más a los trabajadores y al pueblo. Sobre el tema de los jubilados, quisiera saber si los candidatos de la oposición estarían de acuerdo en derogar absolutamente todas las leyes y decretos que afectaron el nivel de vida de nuestras jubiladas y jubilados en estos años. Además, sobre el tema de las tarifas, nosotros somos muy claros, queremos la nacionalización de todos los recursos estratégicos gestionados por sus trabajadoras, por sus trabajadores, y anular los tarifazos. Pero sería importante que se diga acá si estarían dispuestos los candidatos de la oposición a votar la ley que aprobamos el año pasado para retrotraer las tarifas a los niveles del 2017, de noviembre del 2017, o si van a convalidar la estafa de los tarifazos de Macri. Hay que revertir toda la herencia que deja este gobierno, un aumento de emergencia para jubilados, para los trabajadores, para la asignación universal por hijo, para que se actualicen mes a mes según la inflación. Nos dejan una deuda que no solamente es ilegítima, impagable, sino que es ilegal. Una crisis terrible. La tienen que pagar los ricos, que son los responsables de esta situación. Juan José Gómez Centurión, sus 2 minutos de presentación. Nosotros creemos que hay que achicar drásticamente el gasto fiscal y el gasto público a través de todo el análisis de la estructura del Estado. Ministerios, secretarías, subsecretarías, elementos duplicados en varios ministerios y fundamentalmente todo el marco de asesores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Con esta política fiscal y con esta austeridad fiscal lo que se va a poder hacer es bajar impuestos. De 163 impuestos pretendemos dejar no más de 20 impuestos. Impuestos a las ganancias no deben ser pagados por el personal asalariado. Vamos a seguir en la baja de los bienes personales y vamos a sacar definitivamente uno de los impuestos más distorsivos en la economía, que es ingresos brutos. Ahora bien, mirando al campo, que es uno de los motores de la economía, uno de los principales exportadores, lo que decimos es que las retenciones son una confiscación a la renta privada. Estamos en desacuerdo con las confiscaciones y lo que queremos que el resto de los candidatos se emita con claridad en términos de retenciones sí, retenciones no. El campo lo que necesita es que le saquemos el pie de la cabeza. Necesita tener mejores condiciones fiscales, mejores condiciones financieras, levantar los derechos de exportación, generar un modelo de ruralidad que fije a la gente en el campo y tener la capacidad de ampliar su frontera productiva. En cuanto a las pymes, que es el otro gran perjudicado de los últimos gobiernos, tienen el 70% de la masa salarial en blanco. Solo 4% de las pymes exportan. 3 de cada 4 pymes este año han tomado crédito a tasas siderales solamente para pagar gasto corriente. Solamente generándole a las pymes un marco razonable desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista financiero van a poder desarrollarse. La fórmula que requiere Argentina es aquella vieja fórmula de... Se terminó su tiempo, Gómez Centurión. El tema es economía y finanzas. José Luis Esper. Argentina es un país raro, extraño. Tiene un sistema que destruye a la gente que vive adentro del país. Ahora, ¿hay solamente perdedores en este sistema que te destruye a vos, comerciante, industrial, asalariado, cuentapropista? No. También hay ganadores. Ahora, esos ganadores son parte del problema de nuestra decadencia. Estoy hablando de los empresarios prebendarios,
que nos dicen el verso, nos meten el verso, de que sin una economía que no compita con el mundo, sin que los precios acá sean carísimos comparados con afuera, no se puede desarrollar una industria de origen nacional. La segunda parte del problema, la segunda corporación que nos devora, es la de los políticos. Un conjunto de impresentables que en general ni siquiera pueden leer un discurso en el Congreso. También nos han hecho creer que sin engordar el tamaño del Estado a límites absolutamente insostenibles, no hay un Estado que genere derechos. Falso. En tercer lugar, la tercera corporación que nos devora es la de los sindicalistas, que con el cuento de la justicia social han armado una maraña de leyes laborales cuya consecuencia es 5 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Sabe lo que es un trabajador en negro? Es un trabajador que no tiene ningún tipo de derecho, no tiene jubilación, no tiene medicina, no tiene aguinaldo, no tiene nada. Argentina tiene que cambiar este sistema por otro, que es el que aplican los países a los cuales le va bárbaro. Chile, Perú, en alguna medida también Paraguay, son ejemplos de lo que Argentina tiene que hacer. Ya no es más Australia o Canadá nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo son países que hace 40 años los mirábamos muy desde arriba. El futuro de Argentina es el libre comercio, pero para no morir en el intento, como ocurrió en el pasado, necesitamos un Estado de impuestos razonables y costos laborales mucho más reducidos que en la actualidad. Basta, Moyano, de currar con la justicia social. Roberto Lavagna, sus 2 minutos. Gracias. Argentina, de alguna manera, es muy excepcional por la positiva y por la negativa. Es excepcional por la positiva, por la cantidad de recursos naturales, humanos e incluso de capital con que cuenta. Y es excepcional por la negativa porque es la única economía de estas características en el mundo que lleva 8 años de estancamiento absoluto. Para ser más preciso, dentro de esos 8 años hay 2 años, los 2 últimos, de muy fuerte caída del producto. Esta diferencia tremenda entre el potencial que tiene el país y la realidad está hablando seguramente de graves errores de política económica, y en este caso estamos hablando de 2 periodos, de 2 gobiernos distintos con políticas opuestas entre sí, pero con los mismos resultados, que es la caída del ingreso de los argentinos. Y además en un marco de permanente conflicto y confrontación de orden político que termina erosionando las bases de la propia sociedad. Ha llegado el momento de poner en marcha la economía, hay que defender el consumo defendiendo el ingreso de la población, hay que bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y reconstituirle su capital de trabajo. Hay que hacer de la palabra productividad un concepto válido en el marco de la economía argentina, y hay que, en definitiva, cerrar esta brecha entre lo que el país puede ser y lo que efectivamente es. Gracias, Roberto Lavagna. Es el turno de Mauricio Macri. Ya no existen países exitosos con alta inflación o economías desordenadas. Y en esos países se tiene claro qué cosas no se deben discutir. La Argentina hace décadas que tiene una economía desordenada, que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar. 80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Y la pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido el 36%. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser creíbles, y para ser creíbles tenemos que alcanzar un consenso entre todos de cómo tener una economía estable. Hoy quiero decir que pensé que iba a ser más simple de ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos, que no pudimos. Pero ahora estoy más esperanzado porque empiezo a escuchar que todos compartimos los mismos diagnósticos. Y ya pudimos generar acuerdos acerca de vivir en democracia en los 80, de tener una política social en el 2000. Ahora vamos a tener y vamos a poder generar un acuerdo de cómo tener una economía estable. Ahora también quiero decir que sé que especialmente en el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano, que por más que uno lo sientan en el bolsillo,
estamos mejor, estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Tenemos energía que antes no teníamos. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Exportamos más de lo que importamos y comenzamos a bajar los impuestos, que hay que seguir bajando, y me asusta cuando escucho a algunos decir que hay que volverlos a aumentar. Con estas bases, con un consenso, estamos para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media. Gracias, Macri. Economía y finanzas es el tema y el turno Alberto Fernández. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca entendió cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. ¿Y entonces qué hizo? Le impidió a los bancos dar crédito y le sacó a los que viven de un salario dinero de sus bolsillos. Lo hizo con los que trabajan, lo hizo con los jubilados. ¿Qué causó con esto? Hizo lo que era razonable que iba a pasar. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce, y entonces cuando uno afecta el consumo, afecta directamente a la producción, y cuando afecta a la producción, afecta al desempleo, y cuando afecta al desempleo, genera pobres. Entérese, presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres, gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza. No le alcanzó con eso. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno, la deuda externa era el 38% del producto. Hoy es el 100%. Eso fue lo que nos pasó. La verdad es que estamos en un punto donde podemos cambiar, definitivamente. Lo primero que tenemos que hacer es volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Lo segundo es ayudar a que las exportaciones crezcan porque necesitamos dólares. Dólares para pagar la deuda, presidente, y dólares para obtener insumos y seguir produciendo. Y después tenemos que acordar cómo hacerlo, y vamos a terminar con la política de la imposición y vamos a proponer la política del consenso. Por eso propongo que nos sentemos a una mesa, los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado, y entre todos diseñemos qué país queremos construir. El presidente no se enteró, pero nos hizo un daño enorme, y poner en pie a la Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos. Gracias. Así terminaron los candidatos de exponer sobre economía y finanzas. Aquí